Gaby, buenas tardes. Estamos aquí en Quito, cuenta regresiva, como lo decías. Bueno, el domingo más de 13 millones de ecuatorianos tendrán que ir a votar a un nuevo presidente. Termina el mandato de Lenín Moreno. Nosotros nos encontramos con Diego Borja. Diego Borja fue ministro de Rafael Correa cuando Correa fue presidente. Fue ministro de Política Económica del gobierno de Correa. Diego, gracias por atendernos. Con mucho gusto, un cordial saludo a la Argentina. Diego, el domingo se proclama presidente a través del voto popular Andrés Arauz, que es el candidato de Rafael Correa. Muy probable. Las encuestas incluso de la oposición más acérrima nos dan el triunfo y probablemente el triunfo en primera vuelta, de forma que no tendríamos que ir a un balotaje. ¿Quién es Andrés Arauz? Andrés Arauz es un joven economista, 35 años, estudió matemáticas y economía en los Estados Unidos, ha sido funcionario en el área económica, de hecho trabajamos juntos, fuimos compañeros hace ya 10 años y es la esperanza para el Ecuador, porque después de un gobierno nefasto como ha sido el gobierno de Moreno, donde la pandemia creo que ha sido menos grave que el propio gobierno, una refrescante nueva magistratura en la persona de Andrés Arauz le haría mucho bien al Ecuador. Diego, antes de dejarte en comunicación con Argentina, preguntarte sobre Guillermo Lasso, a quien representa. Tenemos entendido que es un empresario poderoso, de Guayaquil sobre todo, y se ha postulado varias veces como presidente. Lasso es un banquero, es el representante del capital financiero, es el Macri ecuatoriano, para estar muy claros con los argentinos. Es un personaje muy sumiso al Fondo Monetario Internacional, a la política neoliberal más ortodoxa, es el representante de la oligarquía. Bien, a ver, los dejo en comunicación. Julián, Carla, a ver si lo pueden escuchar a Diego. Bueno, y mantienen gracias, una Adrián, conversación. gracias. A ver si ahí estamos en comunicación. Borja, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí Carla Rebello, Gabriel Michi y Julián Guarino los saludan. Un saludo a todos. Un cordial abrazo. Lo escuchábamos atentamente, por supuesto, un poco nos sonreíamos cuando usted hacía la referencia a que Lasso tiene una relación en términos ideológicos, calculo, con el expresidente Mauricio Macri. Nos queda claro que cuál podría llegar a ser su programa de gobierno, pero quiero preguntarle sobre Arauz y un poco la relación que seguramente puede llegar a tener el programa de gobierno en adelante, una vez que asuma la presidencia, con respecto a lo que hizo en su momento Rafael Correa y lo que usted hizo con Rafael Correa. Digo, ¿cuáles serían los puntos en común, teniendo en cuenta que obviamente no estamos en el mismo momento que aquel, ¿no?, cuando Rafael Correa fue presidente? Una altísima sensibilidad social. El Ecuador va a quedar devastado después del gobierno de Moreno, en términos sociales y en términos económicos. De acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, que es aliado de este gobierno, vamos a decrecer, siendo un país dolarizado en 11%. Es la mayor caída de la economía en toda la historia. Pero no solo eso, es un desastre humanitario el que tiene el Ecuador. Por tanto, el gobierno de Arauz va a ser un gobierno de alta sensibilidad social, de recuperación económica, de recuperación del empleo, de nuevamente la inversión en obra pública, que es fundamental para un país que queda destruido después del gobierno de Moreno. En ese sentido, Borja, ¿ya tienen ustedes determinadas de llegar a la presidencia cuáles serían las primeras medidas que hay que tomar? Por supuesto, la primera medida, lo ha anunciado el compañero Andrés Arauz, es el proyecto de $1.000 para 1 millón de familias ecuatorianas. Es una compensación necesaria que a familias que han perdido el empleo, que han perdido familiares en esta pandemia. Hay 44.000 muertes en exceso en el Ecuador, que para la población ecuatoriana es un desastre humanitario. Esta primera medida, $1.000 para 1 millón de familias, es fundamental. Pero adicionalmente le ha planteado la recuperación de la inversión en salud, en educación, que se ha visto muy disminuida, y una renegociación de los términos con el Fondo Monetario Internacional. Eso es crucial. Borja, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle, habiendo pasado estos años de gobierno de Lenín Moreno, ¿qué lectura hacen ustedes? ¿Qué pasó con Lenín Moreno, no? Teniendo en cuenta que fue vicepresidente de Rafael Correa y ni bien asumió, terminó haciendo todo lo contrario de Rafael Correa. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Por qué ese cambio? Sí, mira, es algo muy triste en su momento, pero luego ha provocado mucha rabia en el pueblo ecuatoriano. Pero los traidores han estado en la historia siempre presentes, ¿no? Si al propio Jesucristo le traicionaron, imagínate tú. Entonces, Moreno lo que hizo es llegar al poder e inmediatamente traicionar el programa de gobierno con el cual llegó.
y aliarse con los que perdieron las elecciones y poner en marcha el programa de Lasso. Es como que hubiera ganado el presidente Fernández y pusiera en marcha el programa de Macri, digamos. No tiene presentación lo que hizo Moreno. Sí. Y esto se debe no solamente a su debilidad personal, ¿no?, como un militante débil que probablemente nunca fue convencido del lado de la gente, del lado de la izquierda, pero también tiene que ver con intereses económicos. Se descubrieron en estos años incluso cuentas que probablemente le pertenecen a él, ¿no?, que no han sido investigadas por la justicia ecuatoriana, a diferencia de otras cosas que lo han hecho muy rápidamente, y creo que eso también ha pesado en esta traición de Moreno. Borja, me quedo pensando en esto. Ecuador y la Argentina tienen varios puntos en común. Uno de ellos es que son, en este caso, deudores del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario le otorgó a Ecuador en septiembre, si no me equivoco, del año pasado, un préstamo de 6.500 millones de dólares, ¿no? Mucho más lejos, si uno quiere, de las cifras astronómicas que la Argentina tomó con el fondo hace ya algunos años. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de imposición piensan ustedes que el propio Fondo Monetario le va a poner a un dirigente como Arauz, que va a llegar al gobierno con ideas que obviamente, podrían ser rechazadas en el fondo? Claro, el fondo va a querer que Arauz continúe con este programa de contracción económica y de injusticia social. Lo va a querer. Pero Arauz ha sido muy claro. El Ecuador es miembro de Naciones Unidas, es miembro del sistema financiero de Naciones Unidas, del propio Fondo Monetario Internacional, y tiene derecho a los créditos. Lo que no podemos aceptar es una condicionalidad que ahogue a la economía y que mate a la mayoría de la población. Entonces vamos a continuar con el Fondo Monetario, pero vamos a renegociar los términos de ese acuerdo. Igual que en la Argentina, también en el Ecuador la salida de capitales fue muy grande, y en comparación con los tamaños de la economía, lo que recibió el Ecuador, lo que firmó, porque no ha recibido todavía eso, los 6.500 millones representan el 6.5% del PIB, ¿no? Entonces es una cifra importante. Claro. Borja, ¿el triunfo eventual de Arauz significa un regreso físico de Rafael Correa de Ecuador? No todavía lastimosamente, porque la justicia de Moreno ha sido una justicia que ha perseguido al compañero Rafael Correa. Se le han montado más de 30 juicios, tiene, digámoslo así, temas pendientes con una justicia que no ha sido justa, si cabe la redundancia, pero no está en manos del Ejecutivo esa modificación. Entonces los procesos tendrán que seguir su curso. Seguramente van a caer por su propio peso, porque hay muchos que no tienen ni siquiera razón de ser, y creo que en poco tiempo Rafael Correa estará libre de volver a su país. Borja, y en el caso también de que el triunfo se dé para el lado de Arauz, ¿qué piensan hacer con la dolarización de la economía? Bueno, eso se va a mantener, y en eso quiero ser absolutamente enfático. Andrés Arauz ha sido muy claro en que van a haber políticas de fortalecimiento del sistema de dolarización. La oposición oligárquica, sobre todo la de Lasso, ha querido desprestigiar nuestra candidatura, señalando que Arauz es contrario a la dolarización y que va a desdolarizar el país. Ya quisieran algunos que eso suceda, porque igual como ganaron muchísimo dinero cuando el Ecuador perdió su moneda en el año 2000, quisieran ahora ganar muchísimo dinero volviendo a un sistema que no sea la dolarización, pero Arauz ha dicho no, vamos a fortalecer la dolarización. Bueno, lo que usted está planteando aquí en la Argentina se ha planteado recurrentemente, ¿no? Que la Argentina ceda su soberanía monetaria para tomar al dólar como moneda de referencia, algo que obviamente le impone a los países la necesidad permanente de recibir dólares, y obviamente en un contexto como este es cada vez más complicado. Imagino el grado de sacrificio en términos económicos que ha hecho el Ecuador y que va a tener que hacer eventualmente, porque digo, la regla que se impone cuando uno dolariza la economía, bueno, es realmente para el sacrificio, ¿no? Sin ninguna duda. Borja, una pregunta con respecto a la pandemia, ¿no? En la Argentina, uno de los impactos más grandes ha sido para los sectores de menores ingresos, en términos de que se ha perdido mucho puesto de trabajo y al mismo tiempo la inflación ha sido realmente importante. ¿Cómo es este escenario allí en Ecuador? Bueno, en el Ecuador probablemente el mayor impacto de la pandemia y el pésimo manejo que ha tenido el gobierno de Moreno, lo que más ha costado son puestos de trabajo. Te voy a dar un dato que es escalofriante.
el 70% de la fuerza laboral ecuatoriana está en condiciones de un empleo inadecuado. Esto quiere decir mal pagado, sin bonificación, sin seguridad social, sin compensaciones de ningún estilo, el 70%. O sea, solo el 30% de la fuerza laboral está en condiciones de ocupación adecuada. El nivel de pérdida de ingreso económico de las familias es de una magnitud nunca antes vista. La deuda de las familias con los bancos, con incluso los prestadores de servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, es inmensa. Entonces, el monumental desastre económico se mide en la pérdida de capacidad adquisitiva, de ingreso y, por supuesto, de empleo. De ahí que la primera medida de Arauz va a ser compensar a la gente, a la mayoría de la gente económicamente, y recuperar una dinámica económica que permita volver a emplear en términos adecuados a la gente. Borja, usted al inicio de la nota dijo que están muy confiados en no llegar a un futuro balotaje. Si no es así y se llega a esta segunda vuelta, ¿cómo ve los ánimos y cómo está hoy socialmente Ecuador para enfrentar esa nueva contienda? Bueno, el mejor jefe de campaña de Arauz es el gobierno de Moreno. Cada declaración que hace, cada reunión que tiene, se fue a reunir hace pocos días en los Estados Unidos, probablemente para obtener aceptación hacia un manejo inadecuado del proceso electoral, muy probablemente, ¿no? Entonces, cada cosa que hace es un beneficio para nosotros, porque la gente compara y mira lo que está sucediendo ahora con lo que teníamos en la década de Rafael Correa. Y eso es una gran comparación, porque permite a la gente en los hechos mirar que sí se puede manejar este país de manera diferente, con dignidad, con futuro, con esperanza, cosa que la ha perdido en estos años. Una pregunta más. ¿Le parece atinado que se hagan las elecciones en este contexto de pandemia, digo, por los riesgos de contagio? Mira, es más peligroso que no se haga, porque la inacción del gobierno, la falta de compasión incluso del gobierno hace que se pierdan muchas vidas. El Ecuador tiene 44.000 muertes en exceso en un año, eso para nuestro tamaño poblacional es gigantesco, y tiene más contagiados de COVID que la propia China, siendo el Ecuador 100 veces más pequeño que ese país. Entonces, de no hacer las elecciones estaríamos condenados a mantener una política que está matando y enfermando a la gente por inacción. Vale correr ese riesgo, además es legal y constitucional que así se lo haga, no se pueden modificar los tiempos electorales de acuerdo a nuestra Constitución, cambiar este gobierno y entrar en una dinámica diferente. Borja, hay una expectativa que siempre se reenciende, también aquí en la Argentina, en torno a lo que fue en su momento lo que se denomina la patria grande, ¿no? Y allí se inscriben muchísimos países y Ecuador también ha sido y es, por supuesto, uno de ellos, con referentes que vienen a nuestra mente como Lula da Silva, bueno, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, aquí en Argentina Néstor Kirchner primero, Cristina Fernández de Kirchner después. Estamos hablando de dirigentes que tenían, creo yo, una raíz común en términos de la sensibilidad social y de las políticas que aplicaron. ¿Esto puede volver a la región? Y la pregunta también tiene que ver con el Grupo de Puebla, ¿no? Todo lo que representa el Grupo de Puebla en este momento, casi un contrapeso de algunas otras organizaciones, de algunas otras entidades que representan algún otro tipo de ideología. Pero ¿usted imagina que con la llegada al poder de Arauz se puede inscribir nuevamente algo que se parezca a esa patria grande? Mira, nuestro proyecto político sin duda es un proyecto nacional, es un proyecto popular, pero también es un proyecto latinoamericano. Somos totalmente convencidos que la integración latinoamericana es esencial, no solamente por la naturaleza muy similar de nuestros orígenes, de nuestra historia, sino también por cuestiones prácticas, los temas económicos, los temas de transporte, los temas de comunicación, los temas de cooperación. ¿Cómo hubiera sido en estos momentos una cooperación suramericana, por ejemplo, para enfrentar la pandemia en el plano de la salud, en el plano de la innovación, de forma tal que nuestro compromiso con la integración se mantiene incólume? Y yo creo que América Latina está volviendo a vivir otra vez esos tiempos de aquellos dirigentes que tú mencionas y que su legado, sus ideas siguen muy presentes en nuestro pueblo, en nuestro país y obviamente en nuestro proyecto. Ahora, y como contraposición a la pregunta que hacía aquí mi compañero y a lo que estaba contando,
¿Cuál es el lugar que la historia le tiene para Lenín Moreno y qué va a pasar con él a partir de ahora, cree usted? En el Ecuador, el lugar que ocupará Moreno es, sin lugar a duda, de entre los presidentes más obscuros en la historia nacional. Hay varios en el país. Para la gente que no conoce, yo diría es como un traidor durante la guerra del 41 con el Perú, que en vez de enviar balas a los soldados en el frente les envió clavos. Para otro que vendió la bandera ecuatoriana a finales del siglo XIX. Ese lugar, para aquel que le traicionó al general Alfaro, que es el representante de la revolución en el Ecuador y que luego fue cómplice de su asesinato. Ese lugar le corresponde a Moreno, porque ha sido un traidor al proyecto político con el que ganó y ha sido un indolente con el pueblo que lo eligió en medio del problema humanitario y de salud más grande que ha tenido en su historia el país. Bueno, muy bien, la verdad que nos ha dejado muchísimas definiciones. La última pregunta que se me ocurre es qué tipo de relación va a tener Ecuador con los Estados Unidos, ¿no? Arauz con Joe Biden, teniendo en cuenta que uno podría pensar que tendrían que compartir cierta fibra social, ¿no? Con todas las salvedades del caso, ¿no? Por supuesto. Bueno, las mejores relaciones. Los Estados Unidos no solamente es el principal aliado comercial del Ecuador, por tanto tenemos un vínculo económico muy importante y privilegiado, y ahora con los demócratas en el gobierno eso facilita las relaciones soberanas, las relaciones de mutuo respeto. Y recordar, ¿no? Andrés Arauz es parte de la Internacional Progresista, de la cual es también miembro, por ejemplo, Bernie Sanders. Entonces la relación con los Estados Unidos van a ser las mejores, evidentemente entendiéndonos como países soberanos y respetándonos mutuamente. Jamás nuestro gobierno estaría dispuesto a someterse servilmente a ningún país, ni siquiera al que por naturaleza nos une una relación económica privilegiada. Bien. Borja, bueno, muchísimas gracias por todos estos conceptos. Le agradecemos mucho por la charla y le pedimos si le puede pasar el retorno allí a nuestro compañero Adrián Saloña para saludarlo. Le agradecemos, Borja, muy amable. Gracias a ustedes. Bien. Allí, Adrián, entonces, simplemente para cerrar este móvil, bueno, una impresión tuya, ¿no?, de cómo se está viviendo esta previa de las elecciones del domingo. Bueno, una información, un dato preciso: a las 8 de la mañana comienza la votación el domingo en Ecuador y se cree que a las 8 de la noche se van a conocer los primeros resultados. Carla. Muy bien. Gracias, Adrián. Adrián Saloña, entonces, enviado especial de C5N allí a Ecuador ante las próximas elecciones el domingo allí en ese país.